Mi amigo de la infancia arruinó cada relación que tuve, hasta que descubrí por qué nunca quería que me casara. La noche que encontré la caja escondida debajo de la cama de mi mejor amigo, descubrí fotografías de todas mis exnovias. Todas. Desde secundaria. Con fechas. Notas escritas a mano. Horarios. Incluso conversaciones privadas impresas. Pero lo peor fue encontrar una carta doblada al fondo de la caja. Una carta escrita por él, 12 años antes, donde prometía que jamás permitiría que yo me enamorara de alguien más. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si les gustan las historias intensas de Reddit llenas de obsesiones enfermizas, manipulación emocional, secretos perturbadores y amistades tóxicas que cruzan todos los límites, asegúrense de suscribirse porque la historia de hoy se vuelve más incómoda mientras avanza. Y honestamente, hay momentos de este relato donde empiezas a preguntarte cuánto puedes conocer realmente a una persona. Porque esta no es solamente una historia sobre un mejor amigo posesivo. Es una historia sobre descubrir que alguien puede pasar años destruyendo silenciosamente tu vida, mientras te sonríe todos los días. Así que prepárense. Porque esta historia cambia completamente cuando descubres lo que realmente estaba ocurriendo. Capítulo 1. El amigo perfecto. Mi nombre es Iván. Y conocí a Marcos cuando teníamos 9 años. Éramos vecinos. Literalmente crecimos juntos. Mismos videojuegos. Misma escuela. Mismos amigos. La típica amistad que todos daban por eterna. Marcos siempre fue más sociable que yo. Más divertido. Más seguro. Mientras yo era callado y bastante tímido. Y honestamente, durante muchos años sentí que él era la razón por la que no me quedaba completamente solo. Porque Marcos siempre me incluía en todo. Fiestas. Viajes. Reuniones. Todo. Incluso mis padres lo adoraban. Mi madre decía constantemente, ojalá todos tuvieran un amigo así. Y sinceramente, yo también lo creía. Durante muchísimo tiempo. La primera vez que algo me pareció raro, fue cuando tuve mi primera novia seria en la universidad. Laura. Nada extremadamente intenso. Pero me gustaba muchísimo. Y al principio Marcos parecía feliz por mí. Demasiado feliz. Me hacía preguntas constantemente. ¿Cómo nos conocimos? ¿Qué planes teníamos? ¿Qué cosas le gustaban? Todo. Honestamente, pensé que simplemente intentaba ser amable. Pero entonces comenzaron pequeños problemas extraños. Laura empezó a actuar distante. Insegura. Incómoda. Y una noche finalmente explotó. Recuerdo perfectamente esa discusión. Estábamos cenando cuando ella dijo, ¿por qué le cuentas todo a Marcos? Me quedé confundido. ¿Todo qué? Y ella respondió algo rarísimo. Nuestras peleas. Nuestras conversaciones. Incluso cosas íntimas. Le juré que nunca hacía eso. Porque era verdad. Pero Laura insistía en que Marcos sabía demasiado. Demasiados detalles. Demasiadas coincidencias. Y honestamente, en ese momento pensé que estaba exagerando. Error enorme. Terminamos rompiendo pocos meses después. Y aunque me dolió, seguí adelante. Pero entonces ocurrió lo mismo con la siguiente novia. Y con la siguiente. Y con la siguiente. Siempre igual. Todo empezaba perfecto. Y lentamente, algo se contaminaba. Rumores. Inseguridades. Malentendidos extraños. Comentarios raros que parecían venir de conversaciones privadas. Y lo más extraño, era que Marcos siempre estaba ahí para apoyarme. Siempre. Como si supiera exactamente cuándo todo iba a destruirse. Recuerdo una noche particularmente incómoda. Había terminado recientemente con una chica llamada Daniela. Estábamos tomando cerveza en mi departamento. Y Marcos dijo algo que en ese momento parecía normal. Las relaciones cambian a las personas. Yo asentí. Y entonces él añadió, por eso las amistades duran más. Silencio. Luego sonrió y levantó su botella. Las personas siempre decepcionan. Menos nosotros. En aquel momento me pareció una frase rara. Hoy, me parece aterradora. Con los años. Marcos empezó a involucrarse demasiado en mi vida. Demasiado. Sabía mis horarios.
mis rutinas, mis discusiones familiares. Incluso aparecía inesperadamente en lugares donde yo nunca le decía que estaría. Y sí, sé cómo suena. Pero cuando alguien forma parte de tu vida desde niño, normalizas muchísimas cosas que vistas desde afuera son alarmantes. Todo cambió cuando conocí a Sofía. Porque por primera vez, sentí que estaba realmente enamorado. Y honestamente, creo que Marcos también lo notó inmediatamente. Capítulo 2, Sofía. Conocí a Sofía en una librería. Sí. Suena cliché. Pero literalmente chocamos intentando agarrar el mismo libro. Y honestamente, desde el primer día todo fue diferente. Con ella no tenía que fingir. No tenía que pensar demasiado. Todo fluía. Y algo todavía más importante. Sofía notó cosas sobre Marcos muchísimo antes que yo. La primera vez que lo conoció, fue amable. Educada. Normal. Pero apenas se fue, me hizo una pregunta muy extraña. Tu amigo siempre te mira así. Me reí. ¿Así como? Ella dudó unos segundos. Y luego respondió, como si estuviera esperando algo. No entendí qué quería decir. Honestamente pensé que simplemente no conectaron. Pero durante los siguientes meses, Sofía comenzó a notar patrones extraños. Marcos llamando demasiado. Mensajes constantes. Celos absurdos cuando yo cancelaba planes con él para estar con ella. Incluso comentarios incómodos. Una noche durante una cena. Marcos soltó algo rarísimo frente a todos. Iván cambia completamente cuando está enamorado. Sofía respondió riéndose, eso es normal, ¿no? Y entonces Marcos dijo algo que silenció la mesa. Sí, pero siempre termina regresando. Todos se rieron incómodamente. Yo también. Pero Sofía no. Ella simplemente lo miró fijamente. Como si acabara de entender algo. Con el tiempo, Marcos empezó a comportarse peor. Mucho peor. Llamadas a medianoche solo para hablar. Emergencias falsas. Problemas inventados. Cualquier excusa para interrumpir momentos con Sofía. Y honestamente, por primera vez, eso empezó a molestarme muchísimo. Recuerdo una pelea enorme que tuvimos. Yo había planeado un viaje sorpresa con Sofía. Y literalmente una hora antes de salir, Marcos apareció borracho frente a mi departamento diciendo que necesitaba ayuda porque se sentía mal. Sofía explotó. ¿No te das cuenta de lo que hace? Yo intenté defenderlo. Está pasando por un mal momento. Y entonces ella dijo algo que me dejó completamente callado. No, Iván. Él provoca los malos momentos cuando dejas de prestarle atención. Silencio absoluto. Esa noche fue la primera vez que realmente me molesté con Marcos. Le dije directamente que necesitaba límites. Espacio. Tiempo para mi relación. Y honestamente, su reacción me dio miedo. Porque no pareció triste. Pareció traicionado. Como si yo hubiera roto algún tipo de acuerdo invisible entre nosotros. Me miró completamente serio y dijo, ¿ella te está poniendo en mi contra? Sentí escalofríos inmediatos. Porque aquello no sonaba racional. Sonaba posesivo. Muy posesivo. Durante las semanas siguientes, Marcos desapareció un poco. Y sinceramente, mi relación con Sofía mejoró muchísimo. Demasiado. Por primera vez sentí paz. Como si hubiera menos presión constante alrededor mío. Hasta que ocurrió algo horrible. Una noche Sofía recibió mensajes anónimos. Capturas de pantalla. Conversaciones. Supuestas pruebas de que yo hablaba mal de ella con otras personas. Y honestamente, al principio parecían reales. Muy reales. Porque usaban frases privadas. Cosas que solamente alguien cercano podía conocer. Sofía llorando me preguntó, ¿por qué dirías esas cosas? Y yo juraba que jamás escribí nada de eso. Pero incluso yo dudaba. Porque las conversaciones parecían auténticas. Demasiado auténticas. Entonces Sofía dijo algo que cambió completamente todo. El número que envió esto, estaba guardado en sugerencias compartidas. Silencio. ¿Qué significa eso? Ella me mostró el teléfono. Y el contacto sugerido pertenecía a Marcos. Capítulo 3, la caja.
Honestamente. Sí. Así de manipulado estaba. Pensaba, tal vez alguien usó su número. Tal vez es coincidencia. Tal vez hay una explicación. Pero en el fondo, algo ya sabía la verdad. Confronté a Marcos esa misma noche. Y honestamente, su reacción fue demasiado rápida. Demasiado defensiva. Ni siquiera revisó las capturas correctamente antes de empezar a negar todo. ¿Ella te está manipulando? Otra vez esa frase. Siempre igual. Como si cualquier persona cercana a mí automáticamente se convirtiera en enemigo suyo. Entonces hice algo que jamás había hecho antes. Le pregunté directamente, ¿has arruinado mis relaciones? Silencio absoluto. Y honestamente, esa pausa fue peor que cualquier respuesta. Porque por un segundo, solo por un segundo, vi algo completamente distinto en él. Algo frío. Algo calculador. Luego sonrió ligeramente. Claro que no. Pero ya no le creí. Esa noche Sofía me pidió algo simple. Aléjate de él un tiempo. Y sinceramente, debí hacerlo mucho antes. Porque durante las siguientes semanas, mi vida empezó a sentirse extrañamente tranquila. Sin llamadas constantes. Sin dramas. Sin interrupciones. Y honestamente, por primera vez entendí cuánto espacio ocupaba Marcos dentro de mi vida. Demasiado. Pero entonces ocurrió algo todavía más raro. Empecé a notar que alguien parecía seguirnos. No siempre. Pequeñas cosas. Un auto familiar estacionado cerca. Mensajes vacíos desde números desconocidos. Incluso una vez. Sofía juró haber visto a Marcos observándonos desde afuera de un restaurante. Yo quería creer que era paranoia. Hasta que una noche, recibí una llamada de la madre de Marcos. Llorando. Desesperada. Y diciendo algo completamente absurdo. Necesito que vengas. Está muy mal. Fui inmediatamente. Porque después de tantos años. Cuando llegué, la casa estaba completamente oscura. Su madre apenas podía hablar. Y dijo algo extraño. No quiere comer. No duerme. Solo habla de ti. Silencio. Sentí escalofríos inmediatos. Subí a su habitación. Y honestamente, ojalá nunca hubiera abierto esa puerta. Porque aquello parecía el cuarto de una obsesión enfermiza. Fotografías. Notas. Calendarios. Impresiones de redes sociales. Todo relacionado conmigo. Todo. Pero lo peor, estaba debajo de la cama. Una caja enorme. Llena de carpetas organizadas por nombres. Laura. Daniela. Sofía. Todas mis exnovias. Con fotografías. Horarios. Conversaciones impresas. Notas escritas por Marcos. Algunas frases todavía me dan náuseas. Demasiado manipuladora. Quiere alejarlo. Necesita desaparecer antes de que lo cambie. Silencio absoluto. Y entonces encontré la carta. La carta escrita 12 años antes. La abrí temblando. Y la primera línea decía, nadie va a quererlo como yo. Sentí literalmente que me faltaba el aire. Porque en ese momento entendí algo horrible. Esto no era simple amistad tóxica. Era obsesión. Una obsesión construida durante más de una década. Y justo entonces, escuché la voz de Marcos detrás de mí. No debías ver eso. Capítulo 4. La verdad. Me giré lentamente. Y honestamente, nunca voy a olvidar cómo se veía. No estaba furioso. No estaba alterado. Eso habría sido menos aterrador. Parecía triste. Como alguien que acaba de ser traicionado profundamente. Marco cerró la puerta detrás de él. Y durante varios segundos, ninguno habló. Finalmente dijo algo que todavía me persigue. Ella te obligó a venir aquí, ¿verdad? Sofía. Siempre Sofía. Como si todo girara alrededor de eliminar cualquier persona cercana a mí. Le pregunté directamente, ¿qué demonios es todo esto? Y honestamente, esperaba negación. Mentiras. Excusas.
Pero no. Marcos simplemente suspiró y se sentó en la cama. Como si finalmente estuviera cansado de fingir. Entonces empezó a hablar. Y mientras más hablaba, más incómodo se volvía todo. Dijo que desde pequeño siempre sintió que yo era la única persona real en su vida. Que todos los demás eventualmente lo decepcionaban. Lo abandonaban. Pero yo siempre seguía ahí. Luego dijo algo todavía peor. Cada vez que te enamorabas, desaparecías. Silencio. Y siempre volvías destruido. Lo miré sin entender. Y entonces sonrió ligeramente. Porque yo me aseguraba. Sí. Así. Directamente. Sin culpa. Sin vergüenza. Como si estuviera confesando algo lógico. Me explicó cómo manipulaba conversaciones. Cómo enviaba mensajes falsos. Cómo sembraba inseguridades lentamente. A veces incluso se acercaba a mis parejas fingiendo preocupación. Haciéndose amigo de ellas. Ganándose su confianza. Y después, destruyendo la relación desde adentro. Sentí náuseas. Porque de repente, años completos de mi vida comenzaron a tener sentido. Todas las coincidencias. Todas las discusiones extrañas. Todos los rumores. Todo. Le pregunté por qué. Y honestamente, su respuesta fue una de las cosas más perturbadoras que he escuchado. Porque simplemente dijo, porque cuando estás enamorado, dejas de necesitarme. Silencio absoluto. Entonces empezó a llorar. Pero no parecía arrepentido. Parecía desesperado. Como un niño aterrorizado de quedarse solo. Y honestamente, eso hizo todo todavía peor. Porque por un momento, sentí lástima. Hasta que dijo algo que me heló completamente. Con Sofía iba a ser diferente. ¿Qué significa eso? Y entonces respondió, iba a hacer que ella se fuera antes de que pudieras proponerle matrimonio. Sentí el corazón detenerse. Porque sí. Planeaba proponerle matrimonio. Y jamás se lo había contado a nadie. Excepto, que Marcos había encontrado el anillo semanas antes. En ese momento entendí algo aterrador. Él revisaba mi casa. Mis cosas. Mi vida entera. Probablemente desde hacía años. Intenté irme inmediatamente. Pero Marcos me agarró del brazo. No violentamente. Desesperadamente. Y dijo algo que todavía escucho en mi cabeza a veces. Si te vas, no vas a volver. Silencio. Y honestamente, por primera vez, sentí miedo real de él. Capítulo 5. Desaparecer. Logré salir de aquella casa esa noche. No hubo golpes. No hubo gritos. Pero honestamente, sentí que acababa de escapar de algo muchísimo más peligroso que una pelea física. Porque Marcos no parecía odiarme. Eso habría sido más simple. Parecía convencido de que me estaba protegiendo. Llamé inmediatamente a Sofía. Y cuando le conté todo, hubo un silencio larguísimo. Luego dijo algo devastador. Creo que lleva años tratando de convertirte en una persona dependiente de él. Sí. Eso era exactamente. No quería destruirme completamente. Quería destruir cualquier cosa que pudiera alejarme de él. Durante las siguientes semanas, bloqueé completamente a Marcos. Número. Redes. Todo. Y honestamente, fue horrible. Porque alguien que forma parte de tu vida desde niño deja espacios enormes cuando desaparece. Incluso si era tóxico. Pero Marcos no aceptó el silencio. Empezaron mensajes desde números desconocidos. Correos larguísimos. Cartas. Sí. Cartas físicas. Algunas suplicando perdón. Otras culpando a Sofía. Y algunas, francamente aterradoras. Una decía, todavía puedo arreglar todo. Otra, ella nunca va a entenderte como yo. Y honestamente, comencé a preocuparme muchísimo por Sofía. Porque la obsesión de Marcos ya no parecía solamente emocional. Parecía inestable. Finalmente decidimos mudarnos. Sí. Literalmente. Cambiar de ciudad. Cambiar rutinas. Todo. Y durante un tiempo, funcionó. No más mensajes. No más llamadas. Nada. Hasta casi un año después.
Una noche llegué del trabajo, y encontré un paquete frente a mi puerta. Sin remitente. Pequeño. Y honestamente, sentí el mismo miedo horrible inmediatamente. Dentro había solamente 2 cosas. Una fotografía vieja nuestra cuando teníamos 12 años. Y una nota escrita a mano. Mantenerte cerca era la única forma que conocía de no sentirme abandonado. Silencio absoluto. Eso fue lo último que recibí de Marcos. Pocos días después, su madre me llamó. Llorando. Y me dijo que había desaparecido. Sin dejar explicaciones. Sin llevar prácticamente nada. Solo se fue. Y honestamente, nunca volvió a aparecer. Conclusión, últimos 2 minutos. Han pasado casi 4 años desde todo eso. Sofía y yo finalmente nos casamos. Y sí, todavía me cuesta confiar completamente en las personas después de lo ocurrido. Porque cuando alguien manipula tu vida silenciosamente durante tantos años, empiezas a cuestionar absolutamente todo. A veces pienso en Marcos. Más de lo que me gustaría admitir. Porque parte de mí todavía recuerda al niño que jugaba videojuegos conmigo después de la escuela. Pero otra parte, recuerda a aquella caja. Las notas. Las mentiras. La obsesión. Hace unos meses recibí un correo electrónico desde una cuenta vacía. Solo una frase. Nunca quise hacerte daño. Solo tenía miedo de desaparecer para ti. No respondí. Pero honestamente, todavía me pregunto dónde está. Y si realmente entendía el daño que hizo, o si en su cabeza todo aquello era amor. Y ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si descubrieran que su mejor amigo arruinó silenciosamente todas sus relaciones durante años, ¿serían capaces de perdonarlo? ¿O una obsesión así cruza cualquier límite posible? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit llenas de manipulación psicológica, obsesiones y secretos perturbadores, suscríbanse al canal. Porque la próxima historia es todavía más incómoda.